La primera conferencia que estaremos escuchando sobre el tema de la liberación, cómo echar fuera demonios, es un caso para la liberación hoy. Un apologista cristiano y autor llamado C.S. Lewis escribió lo siguiente en su libro clásico ficticio, The Screwtape Letters, o en español, Las cartas del diablo a su sobrino. Y él dice, hay dos errores iguales y opuestos en que puede caer nuestra raza por los diablos. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Ellos mismos están igualmente complacidos por ambos errores y saludan a un materialista o a un mago con el mismo deleite. Esta famosa cita enfatiza la idea de que mientras aprendemos acerca de la liberación y la guerra espiritual, debemos tener cuidado de no caer en uno de estos dos extremos, o pensar que Satanás y su reino no es real e innecesario, y del otro lado, viendo un demonio en cada esquina. En este segundo extremo, es este segundo extremo el que hizo que yo me alejara del ministerio de la liberación hace muchos años. Pero antes de compartir mi historia sobre por qué no solo creo, sino que practico la liberación hoy, primero me gustaría compartir algunas precauciones y verdades fundamentales sobre este tema. El tema de la liberación es uno de esos temas que tiene cientos de libros, seminarios y videos para informar al pueblo de Dios, y aún entre todos estos recursos hay diferencias en métodos, ideologías y más. No estoy tratando de darle hoy una explicación exhaustiva de todo en estos seminarios. Solamente le quiero dar una introducción para que pueda comenzar en la área de la guerra espiritual y la liberación. Si quieres investigar algunos de estos temas más profundamente, al final de sus notas hay una página con una lista de libros para ayudarle en su investigación. Me gustaría comenzar dándole lo que yo creo que son algunas verdades fundamentales antes de comenzar a entrar en la guerra espiritual y la liberación. El primer punto que me gustaría hacer es que Cristo debe ser su enfoque, no Satanás. La Biblia es bien clara en lo que nuestros ojos, corazones y mentes deben enfocarse. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia también dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo he visto tantas personas volverse tan conscientes del diablo que lo ven en cada esquina. Constantemente sobre sus labios están las palabras como el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro, el diablo me hizo hacer esto o aquello, etc. Satanás es una persona real, pero él no es nuestro enfoque, sino Jesús. Mientras más nos acercamos a Cristo y conocemos a Dios, más vamos a ver la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Precaución
Y punto número 2, que es fundamental, es que debemos conocer lo que cumplió Jesús y quiénes somos en Él. No seremos muy efectivos en la guerra espiritual o en la liberación si no conocemos lo que fue cumplido por Cristo y lo que Él ha hecho disponible para nosotros por nuestra relación con Él. La Biblia dice, mi pueblo perece o es destruido porque le faltó conocimiento o por falta de conocimiento. Entendiendo estas verdades nos guardará de caer como presas en las mentiras y artimañas del diablo. Primero debemos entender, por la muerte y resurrección de Jesús, Satanás ha sufrido derrota y ha perdido su autoridad para operar en la esfera de la tierra. Dios prometió en Génesis capítulo 3 verso 15 que un día Jesús herirá la cabeza de Satanás, la serpiente antigua. Dios comenzó el cumplimiento de esta promesa con la crucifixión de Jesús para destruir por medio de él la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y despojaos, también dice la palabra, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, en el presente, el diablo opera en este mundo ilegalmente. Por eso es que cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, Él nos dejó el trabajo que Él comenzó. Juntamente con el trabajo de echar fuera a Satanás, Él también nos dio completa autoridad sobre el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios, en Efesios capítulo 1, 20 al 23, Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios también juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús también nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él también dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. En otras palabras, por estar en Cristo también compartimos en su autoridad. Jesús nos dio la misma autoridad que Él ejerció cuando estaba en la tierra. Y porque Él vive en el cielo y también en nosotros a través del Espíritu Santo, tenemos todo el apoyo y los recursos del cielo a nuestra disposición. Precaución y verdad fundamental número 3. Peleamos desde la victoria y no para la victoria. Entendiendo que Jesús ya ha derrotado y desarmado a Satanás y que Él nos ha dado la misma autoridad para continuar haciéndolo, nos permite confrontar al enemigo con confianza. Nos ayuda a entender que no estamos peleando para ganar una guerra. Ya hemos ganado la guerra. Estamos peleando desde la victoria y no para ganar la victoria. Estamos ejecutando la victoria que Cristo ya ha ganado a través de su muerte y resurrección. Nos podemos llamar un ejecutor del reino. Donde quiera que vamos, ejecutamos la voluntad y el reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Por lo tanto, cuando le ministramos a una persona, no estamos dudosos si tenemos suficiente autoridad y unción para poder ayudar a esa persona. Tenemos toda la autoridad. Es similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial,
La guerra fue ganada mucho más antes que murió Hitler. Y aunque la guerra fue ganada, habían grupos rebeldes que resistieron a los aliados, pero esos rebeldes ya no estaban en autoridad. Esos rebeldes ya habían perdido, pero el ejército siguió avanzando hasta que la victoria fue completamente ejecutada. Un día vamos a ver lo mismo. Vendrá un día cuando Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego. Y después aparecerán los nuevos cielos y la nueva tierra, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero hasta que venga ese tiempo, pelearemos desde la victoria y continuaremos echando fuera a los demonios y derrotando sus fortalezas para ver los cautivos ser libres. Y aquí está el último punto de precaución y de verdad fundamental antes de entrar a hablar de la guerra espiritual y la liberación. Número 4, estamos en una verdadera guerra espiritual. En la mentalidad racionalista y naturalista de muchas personas, la realidad de la participación del diablo en nuestro diario vivir es ignorada o completamente negada. Quiero parafrasear otra vez lo que dijo C.S. Lewis, que hay dos errores grandes que el ser humano puede cometer en relación al diablo. El primero es sobreenfatizarlo y el otro es no creer por completo en su existencia. La Biblia dice que hay tal persona como Satanás. Él es conocido como la serpiente antigua, el gran dragón o el diablo. Él es conocido como un acusador, un ladrón, asesino y destructor. Él es conocido como un mentiroso y padre de mentiras. La Biblia también lo llama el príncipe de la potestad del aire. Esta personalidad no está en un lugar atado y no involucrado. No. La Biblia dice que en el presente Satanás es el Dios con una D minúscula de este mundo, y ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Eso es 2 Corintios 4:4. Y 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, Él no gobierna este mundo solo. Él tiene un reino, un ejército militante de demonios, un grupo de rebeldes organizados de ángeles caídos. Satanás, junto con sus huestes de maldad, trabajan en los hijos de desobediencia. Ellos tientan, oprimen, afligen, atormentan y engañan. Sí, están derrotados, pero todavía están activos en este mundo, rebelándose en contra del reino de Dios. Nuestro trabajo es hacer cumplir el reino de Dios. Por eso es importante estar informados sobre quién es su enemigo, y cómo es que él opera. Primera de Pedro 5 y verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y como es el deseo del diablo devorar a la gente, cuando yo primero me convertí, yo participaba y ministraba la liberación. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que tenía, quien le importaba ver las almas sanadas y libres. Nosotros participábamos en retiros de liberación y sanidad interior. Regularmente en nuestros cultos se manifestaban personas con demonios y ministrábamos la liberación.
Nos reuníamos en hogares para poder orar y hacer vigilias, y ahí también ayudábamos a las personas a encontrar libertad. Muchas vidas, familias y miembros experimentaron el amor y el poder de Dios a través de la liberación. Pero poco a poco comencé a observar y escuchar cosas que me hizo alejar de los retiros que hacíamos y el ministerio de la liberación. Por ejemplo, yo veía que muchas de las personas que ministraban la liberación eran orgullosos, exhibían su espiritualidad y se hacían ver como superiores a aquellos que no pensaban como ellos y asistían a estos retiros. Algunas de estas personas eran buenos en sacar demonios, pero su carácter y fruto no representaban a Cristo. Otro ejemplo de por qué me alejé es que algunas de las prácticas y creencias que yo veía y escuchaba no eran bíblicas, o si lo era, no siempre se presentaba o enseñaba en una forma lógica y convincente. Otra cosa que veía es que muchas veces se enfatizaba mucho al diablo y la liberación, y no a Cristo, la victoria de la cruz, el poder de su sangre, el nuevo nacimiento y la palabra de Dios. Muchas personas preferirían que le sacaran demonios, pero no pagaban el precio para poder disciplinarse y crucificar su carne y renovar su mente. Querían una solución fácil y le echaban la culpa al diablo por sus pecados, inmadurez y mal genios. Hermanos, yo le estoy hablando de esto para que esto no se cometa mientras entramos en ministerio de liberación. Que esto no suceda en esta iglesia ni en la suya. Y por último, yo notaba, y siempre va a haber cosas que uno tiene que arreglar, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta, pero si lo sabemos de antemano podemos actuar para no caer tanto en esas cosas, ¿verdad? Y por último, yo notaba que muchos de los que recibían liberación ya eran cristianos. Y muchas veces venían al altar una y otra vez. Pero cuando miraba a los evangelios y el libro de Hechos, yo veía que era a los perdidos que se les sacaba demonios. Fui poco a poco convencido por los siguientes argumentos. ¿Cómo puede un cristiano ser poseído por un demonio si fuimos comprados por la sangre de Cristo? ¿Okay? Eso fue algo que yo comencé a pensar. También fui convencido por el argumento, ¿cómo puede un cristiano ser poseído por un demonio cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿No somos templos del Espíritu? ¿Cómo puede un Dios santo vivir junto con un demonio? Yo decía y fui convencido por el argumento, ¿cómo puede un cristiano bajo el nuevo pacto estar bajo una maldición generacional? ¿No dice la palabra que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados y tomó nuestras maldiciones, haciéndose una maldición en la cruz por nosotros? Para mí, estos argumentos me convencieron que si el ministerio de liberación era para hoy, no podía ser por un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano nacido de nuevo con el Espíritu Santo viviendo adentro. Si existía tal cosa como liberación, no se podía ni se debía hacer en la iglesia o a personas de la iglesia o personas cristianas y salvas. Yo tuve varias personas que trataron de convencerme de lo opuesto, usando diferentes ejemplos e ilustraciones, pero no me podían enseñar dónde la Biblia decía que un cristiano puede ser poseído, o aún darme un ejemplo de un cristiano poseído
en la Biblia después de la muerte y resurrección de Cristo. No me lo podían enseñar. Yo no quería ejemplos de la vida real, porque es algo que muchas personas, cuando no tienen evidencia bíblica, te apuntan a la experiencia de una persona. Yo no quería la experiencia, el ejemplo de personas en la vida real, porque en mi mente era posible que esa persona en verdad no era salvo. Porque hay muchos que profesan a Cristo, pero viven una doble vida. Si me decían, pero tú no crees que fulano es cristiano y mira cómo le sacamos los demonios a esa persona, yo pensaba, tal vez es un cristiano falso, porque un verdadero cristiano no puede tener un demonio adentro. Eso es lo que yo decía. Pero después de varios años, yo comencé a hacer una investigación más profunda sobre lo sobrenatural. El resultado de lo que yo aprendí está escrito en mi libro que ya he mencionado como Cristo Sobrenatural. Pero una de las cosas que tuve que investigar, como estaba hablando en este libro de lo sobrenatural, era la liberación. Tuve que investigarlo más profundo. Y en mi investigación choqué con una palabra que cambió todo para mí. Y no era una palabra en inglés ni tampoco en español. Y en libro tras libro, el mismo argumento y definición de esta palabra ocurría. Ahora, ¿cuál es la palabra que cambió mi mente? Se lo voy a decir. Aquí está la palabra, ¿están listos? La palabra es daimonizomai. En griego, daimonizomai. En algunas de nuestras Biblias en inglés, esta palabra, y también algunas en español posible, esta palabra es traducida como poseído por demonios. ¿Ok? Algunos versos que hablaban de que esta persona estaba daimonizomai, estaban poseídos por demonios. Esta palabra fue la que cambió mi mente. ¿Por qué? Porque en esta palabra, en esta traducción está el problema. Poseído por demonios es una mala traducción de esta palabra. Esa traducción es mala. Esta palabra implica que una persona es una posesión de los demonios o que es una propiedad del enemigo. Implica que el Señor y Dios de esa persona, que el que está encargado de esa persona, que el dueño de esa persona en ese momento es el diablo y no Dios. Eso es lo que implica esa traducción, poseído por demonios. Y bajo esta definición o entendimiento, entonces claro, que la idea de un cristiano ser poseído por demonios es completamente antibíblico. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros hemos sido comprados a precio de la sangre preciosa de Jesús. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces, si esto no es la definición de daimonizomai, ¿cómo podemos o debemos entender el significado de esta palabra? Bueno, vamos a desglosar la palabra para entenderlo mejor. La primera parte de esta palabra es daimon, ¿okay? Daimonizomai, la primera parte, esto es una palabra compuesta de más de una. La primera parte de esta palabra es daimon. ¿Cuál es la palabra griega para demonios? Cuando daimon se une con daimonizomai, con izomai, se convierte en un verbo, una palabra de acción, de movimiento. Por lo tanto, daimonizomai debe ser traducido estar bajo del poder o la influencia de un demonio.
Acerca de esta palabra, Sam Storms, en su libro Understanding Spiritual Warfare, o en español Entendiendo la Guerra Espiritual, dice: los escritores del Nuevo Testamento nunca usan la palabra endemoniado para describir a alguien que simplemente está oprimido, acusado, atacado o tentado por un demonio. En todos los casos se refiere a un demonio que entra, mora o es expulsado de la persona. Por lo tanto, ser endemoniado, ¿cuál es una manera mejor de traducir daimonizomai? En vez de poseído por demonios, es mejor decir endemoniado. Por lo tanto, ser endemoniado en el sentido más estricto del término es estar habitado por un demonio con diversos grados de influencia o control. Y otros términos que se usa para hablar de alguien endemoniado en el Nuevo Testamento es que la persona tiene un demonio o un espíritu inmundo, o esa persona estaba con un demonio o un espíritu inmundo. Lo puede ver en Marcos 1:23, Marcos 7:25 como dos ejemplos. En otras palabras, no es bíblico decir que Satanás o sus demonios pueden ser el dueño de un verdadero cristiano, pero sí se puede decir que el cristiano puede ser influenciado o venir bajo el poder de Satanás o un demonio en ciertas áreas de nuestras vidas. Esta palabra puede describir a alguien bajo un poco de influencia, control y poder. Y también puede describir a alguien que tiene muchas áreas de su vida bajo la influencia, control y el poder del enemigo. Entender el verdadero significado de esta palabra me abrió los ojos a que un verdadero cristiano sí puede ser endemoniado, sea levemente o gravemente. Ahora, yo entiendo que este punto por sí mismo no va a convencer a todos de esta posibilidad. Y entiendo que hay muchas preguntas y objeciones que se pueden levantar. Y por esa razón me gustaría tomar el resto de mi tiempo en esta conferencia contestando algunos de los argumentos más grandes y populares en contra de la liberación y en contra de la posibilidad de un cristiano ser endemoniado. Para esta sección voy a citar y voy a adaptar los puntos del libro de Sam Storms, Entendiendo la Guerra Espiritual. So vamos a mirar cuáles son los argumentos que uno puede usar para decir es imposible que un cristiano pueda ser endemoniado. Vamos a ver esos argumentos y los vamos a refutar. Argumento número uno que se usa para venir en contra del ministerio de la liberación, especialmente entre cristianos, es la derrota de Satanás. Storms dice: estas personas comienzan señalando aquellos textos bíblicos que describen la derrota de Satanás, específicamente versos como Juan 12:31, 16:11, Colosenses 2, Hebreos 2 y Primera de Juan 3. El argumento es que si Satanás ha sido juzgado, despojado y su obra destruida, ¿cómo pueden él o sus demonios morar en un creyente? Pero estos pasajes por sí mismos no resuelven el problema. Es cierto que Jesús ha atado al hombre fuerte, quien es Satanás. Pero también es cierto que Satanás puede ejercer una influencia significativa en la vida de los creyentes. Jesús ha vencido al diablo, pero también debe seguir orando para que Dios nos guarde de los ataques del maligno. Por un lado, todos los poderes demoníacos han sido sometidos al señorío de Jesús y puestos debajo de sus pies. Pero por otro lado, Pablo nos advierte que nuestra lucha sigue siendo contra los principados y potestades y fuerzas de las tinieblas presentes. Hemos sido librados del dominio de Satanás y Jesús ha triunfado sobre lo demoníaco. Pero Satanás todavía obstaculiza
los esfuerzos misioneros de Pablo. Mi punto es simplemente que la realidad de la derrota de Satanás no elimina su actividad e influencia en la era presente. Argumento número 2. La promesa de la protección divina. La promesa de la protección divina. Storms dice, si alguien ve que eso cambia sin yo tocarlo, me dejan saber que eso está yendo adelantado. Punto número 3, perdón. La promesa de la protección divina. Los defensores de este punto de vista también apelan a los textos que describen la promesa de la protección divina. Si Jesús nos instruyó a orar por la liberación del maligno, pero esto claramente depende y no es automático de nuestra oración por ello. ¿Qué pasa si no oramos? En otra palabra, la Biblia nos dice que Él nos va a proteger. Pero ¿qué pasa si nosotros no oramos? Nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Padre Celestial, pero si un demonio puede morar en un creyente, ¿no significaría eso que nuestra seguridad está en duda? No, porque este texto simplemente afirma la misma verdad que encontramos en Romanos 8, versos 35 a 39. A saber que nada, ni siquiera un demonio, puede separarnos del amor y la vida que tenemos en Dios. No dice nada sobre la posibilidad de ser endemoniado. ¿Ok? So, la protección divina no significa que Satanás nos puede sacar de la mano de Dios. Nada lo puede hacer. Pero no significa que no le podemos abrir la puerta a Satanás. Argumento número 3 en contra de la liberación y la posibilidad de un cristiano ser poseído endemoniado. Satanás no puede tocarnos. A menudo escucho referencias a 1 de Juan 5:18 y la seguridad de que el enemigo no puede tocar al creyente. Se argumenta que tiene poco sentido decir, por un lado, que el maligno no puede tocar a un cristiano y sin embargo, por otro lado, que el maligno posiblemente podría morar en un cristiano. Pero pensemos en esto más de cerca. Por un lado, no podemos presionar el término tocar para excluir el ataque y la influencia de Satanás, porque según 1 de Pedro 5:8 es posible ser devorado por el diablo. También debemos considerar Apocalipsis 2, verso 10, donde el mismo Jesús dice que Satanás puede encarcelar e incluso matar al cristiano. Por lo tanto, cualquiera que sea el significado de tocar, no sugiere que todos los cristianos están automáticamente protegidos contra el ataque demoníaco. Además, tocar a un creyente puede significar robarle la salvación. Si es así, entonces Satanás no puede aferrarse para destruir la vida espiritual del creyente. Finalmente, bien puede ser que la promesa sea condicional, tal vez suspendida del cumplimiento en 1 de Juan 5:21. Claramente, ningún cristiano puede ser tragado por Satanás o despojado de la salvación, la vida y el amor del Padre. El cristiano no puede ser propiedad de Satanás ni estar separado del amor de Dios en Cristo. Pero ninguno de estos textos descarta explícitamente la posibilidad de ser endemoniado. Las promesas de protección son de dos tipos, ya sea una promesa relacionada con la seguridad de salvación del creyente o una promesa que depende del creyente aprovechar los recursos provistos por el Espíritu. Okay. En otra palabra, las promesas de la protección de Dios nos dice dos cosas. O Satanás está refiriéndose a que Satanás no nos puede robar y quitar la salvación, o son promesas que son condicionales, que hay condiciones para poder estar bajo de esa cobertura del Señor. Número 4, la presencia interior del Espíritu Santo es un argumento que se usa en contra del ministerio liberación y cristianos ser endemoniados. Storms continúa diciendo:
Otra línea de argumentación se basa en textos que describen la presencia interior del Espíritu Santo. El argumento es este: un demonio no puede entrar y morar dentro de un creyente porque el Espíritu Santo vive allí. Dado que el Espíritu es más grande y más poderoso que cualquier demonio, no hay posibilidad de que un demonio tenga acceso al corazón de un cristiano. Pero debo preguntar de nuevo, ¿es automático esta protección contra la invasión demoníaca? ¿Qué pasa si el creyente entristece el Espíritu Santo a través del pecado repetido y sin arrepentimiento? ¿Qué sucede si el creyente no se pone la armadura de Dios con fe y oración? Varios textos son relevantes para este tema. En el Salmo 5, verso 4, leemos: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Este texto realmente quiere sugerir que Dios no puede morar junto a un espíritu maligno dentro de una persona. El punto no es que Dios no puede estar en estrecha proximidad espacial con el mal. El punto no debemos olvidar que Dios es omnipresente, está en estrecha proximidad espacial con todo. El punto del pasaje es simplemente que Dios detesta el mal y no tiene compañerismo con él. Mateo 12, versos 43 a 45. Es un pasaje famoso que debe citarse en su totalidad. Jesús dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El argumento es que si la casa está ocupada, presumiblemente por Jesús o el Espíritu Santo, los demonios no pueden entrar. Pero ¿significa esto que la persona misma no puede abrir la puerta a la intrusión de un demonio a través del pecado o la idolatría deliberados y sin arrepentimiento? En 1 Corintios 10, verso 21, Pablo advierte a los cristianos: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero la parte no se puede, en el lenguaje de Pablo se refiere, en la parte de Pablo se refiere a una imposibilidad moral, no metafísica. Si le digo a un cristiano que está pensando en cometer adulterio, pero tú no puedes hacer eso, no quiere decir que sea físicamente imposible para él cometer adulterio, sino que es moral o espiritualmente incompatible con que sea cristiano. En otras palabras, no puedes esperar disfrutar de una intimidad cercana con Cristo y simultáneamente entregarte a la influencia de los demonios. Es una contradicción moral y espiritual afirmar tu amor por Dios mientras simultáneamente te expones a la influencia de los demonios al participar en actividades que ellos energizan. De hecho, lejos de descartar la posibilidad de que un cristiano participe o tenga compañerismo con demonios, Pablo nos advierte que tengamos cuidado con eso mismo. 2 textos en las cartas a los Corintios describen a los cristianos como el templo del Espíritu Santo, en quien Él mora, y del peligro de estar
unidos en yugo desigual con los incrédulos y de buscar comunión con las tinieblas. Eso se encuentra en 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. El argumento de estos textos a primera vista parece persuasivo. Ciertamente un cristiano no puede ser simultáneamente templo de Dios y templo de un demonio. Pero Pablo no se está refiriendo en 2 Corintios 6, por ejemplo, a la imposibilidad física de que un cristiano esté unido en comunión con el mal o con un incrédulo. El hecho es que sabemos que sucede todo el tiempo, desafortunadamente. Más bien está denunciando la incongruencia moral o espiritual de tal compañerismo. El templo de Dios no tiene armonía moral o espiritual con los ídolos. Por lo tanto, evita todas esas alianzas enredadas. El argumento de 1 Corintios 3 se basa en la idea de que un demonio que habita en un cristiano es una imposibilidad espacial y espiritual. Bueno, en cuanto a lo primero, se argumenta: no hay suficiente espacio para que tanto el Espíritu Santo como un ser demoníaco coexistan en el mismo cuerpo humano. Estaría demasiado lleno. Pero esto es pensar en los seres espirituales en términos físicos. Fácilmente podría preguntar: ¿cómo puede el Espíritu Santo y el espíritu humano habitar en el mismo cuerpo? ¿No sería eso igual de lleno? María Magdalena en un tiempo tenía 7 demonios habitando en ella. El hombre de Marcos 5 estaba habitado por una legión, unas 6,000 de demonios, suficiente en todo caso para entrar y destruir a 2,000 cerdos. Y si la presencia del Espíritu Santo expulsa a los demonios, entonces los demonios no podrían existir en ninguna parte, porque el Espíritu Santo existe en todas las partes. El segundo argumento es que esto sería una imposibilidad espiritual. Es decir, ¿cómo puede el Espíritu Santo habitar el mismo cuerpo con un demonio profano? Pero nuevamente debemos recordar que el Espíritu Santo en cierto sentido llena todo y habita en todo el universo, incluso los incrédulos. Por supuesto, en el caso de los últimos, de los incrédulos, no habita en ellos de una manera salvadora o santificadora. El Espíritu Santo es, después de todo, omnipresente. Él habita en todas partes. También puedes recordar del libro de Job que Satanás tuvo acceso a la presencia de Dios, lo que indica que el problema no es de proximidad espacial, sino de relación personal. El Espíritu Santo y los demonios están muy cerca cuando están fuera del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué no podrían estar muy cerca mientras están dentro de uno? Finalmente, el Espíritu Santo mora en el cristiano, a pesar de que este último todavía tiene una naturaleza pecaminosa o una carne de pecado. En otras palabras, si el Espíritu Santo puede habitar el mismo cuerpo con el pecado humano profano, ¿por qué no podría habitar el mismo cuerpo con un demonio profano? En otras palabras, si la idea es que el Espíritu Santo no puede estar junto a algo malo y pecaminoso, entonces ¿cómo es que puede morar en nosotros que tenemos una carne pecaminosa? ¿Okay? Argumento número 5. El que está en Cristo. Storms continúa. Otro dice así: ¿cómo puede un cristiano que está en Cristo tener un demonio en él o ella? Nuevamente, las palabras se usan aquí de una manera que provoca una respuesta emocional, pero carece de sustancia teológica. Estar en Cristo se refiere a la salvación eterna, mientras que decir que un demonio está en un creyente se refiere a la influencia o poderes de persuasión.
¿Qué texto bíblico niega o impide que el Espíritu Santo luche contra un demonio residente? Además, si un cristiano cede a la carne y entristece al Espíritu Santo, ¿no abriría esto la puerta a la presencia demoníaca? Argumento número 6. Storms dice: Clinton Arnold responde a quienes piensan que es significativo que ningún texto describa explícitamente un caso de un cristiano ser endemoniado. Y esto es lo que él dice acerca de ese punto. Aunque las epístolas no usan los términos endemoniado o tener un demonio para describir la experiencia de un cristiano, el concepto sí está presente. Las ideas de habitación y control demoníaco son claramente una parte de la enseñanza bíblica sobre lo que los demonios pueden hacerles a los santos. Limitarnos a las mismas palabras griegas que usan los evangelios para describir los fenómenos de la influencia demoníaca podría hacernos perder el mismo concepto expresado en diferentes términos. En otra palabra, si solamente nos limitamos a que el Nuevo Testamento tiene que usar la misma palabra que se usa en los evangelios, entonces vamos a perder que el mismo concepto se encuentra en las epístolas y las cartas, pero dicha con otras palabras. ¿Ok? Nadie, por ejemplo, cuestiona la validez de hacer discípulos como parte de la misión de la iglesia. Sin embargo, el término discípulo, en griego matetes, nunca aparece en el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos. Sería bastante erróneo concluir que el concepto de discipulado desapareció temprano en la historia de la iglesia. Lo que ha sucedido es que Pablo, Pedro, Juan y otros autores del Nuevo Testamento han usado una variedad de otros términos para describir la misma realidad. En otra palabra, si nosotros solamente queremos encontrar que hay un verso que dice específicamente que un cristiano es endemoniado, entonces tendremos que usar la misma lógica con la palabra discípulo. Porque después del libro de Hechos no se encuentra la palabra discípulo, pero todavía creemos que el concepto de ser discípulos están en el resto del Nuevo Testamento. ¿Okay? Ese es el punto que él está haciendo. Ahora, en los minutos que queda, yo no voy a tener tiempo de poder desglosar como yo quería los argumentos que apoyan la idea de que un cristiano sí puede ser endemoniado. Lo que voy a hacer es que voy a resumir, le voy a dar los puntos y voy a resumir la información. Argumentos en favor de que la Biblia sí enseña que un cristiano puede ser endemoniado. Número 1, dando espacio al diablo. Mira lo que dice Efesios 4, versos 26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué? No deis lugar al diablo. Si nosotros miramos a este verso, la palabra lugar es la palabra en griego topos. ¿Okay? Topos. Topos, cuando tú lo ves usado en el Nuevo Testamento, en cada área que se usa, se refiere a un lugar espacial, un terreno donde alguien habita en ese espacio. Pablo aquí, en otra palabra, está diciendo: no deje que el sol caiga sobre vuestro enojo, para que no le dé un topos, un lugar donde el diablo pueda habitar. Aquí hay, el concepto está en el Nuevo Testamento, pero no usa la palabra endemoniado para describirle. Alguien que aguanta resentimiento, amargura, falta de perdón, le abre, tiene ira, tiene enojo, le abre la puerta para que Satanás more y habite ahí. Ok, otro ejemplo, Ananías y Zafira. Si nosotros miramos en Hechos 5, hay una pareja, y esta pareja son cristianos, son creyentes, son parte de la iglesia. Y dice que y la historia es que ellos tuvieron la idea de vender propiedad y darle el dinero a la iglesia, pero decidieron mentir y decir: mira Pedro, esto es todo el dinero que conseguimos de esta casa y de nuestra propiedad, pero en verdad era la mitad.
Pedro le dice a ellos, ¿cómo ustedes piensan que pudiera mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué permitieron que Satanás llenara su corazón? Estos creyentes cristianos permitieron que Satanás lo llenara. Ahora tú puedes argumentar, pero tal vez no es llenar con él mismo, sino fue llenarlo con la idea de hacer el mal, la tentación. Pero la cosa es que aquí vemos cristianos bajo la influencia de Satanás. ¿Okay? Vemos los cristianos bajo la influencia de Satanás. ¿Okay? Ese es el punto del pasaje. De ser endemoniado es venir bajo el poder y la influencia del enemigo. ¿Okay? Punto número 3. Wow, el tiempo me está yendo tan rápido. Pasajes de advertencia. Esto sí yo tengo que decirlo, ¿ok? Si no fuera posible un cristiano o un creyente ser endemoniado, entonces ¿por qué hay tantos pasajes de advertencia escritos a los cristianos? ¿Por qué hay tantos pasajes? Mira uno. Primera de Pedro 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar ahí significa tragar. Si no fuera posible ser endemoniado o venir bajo el poder y la influencia, ¿por qué Pablo te está diciendo ten cuidado, ser sobrio, te velando, para que el diablo no te tragues, no devores tu vida? ¿Ok? Otro pasaje de advertencia que vemos, primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si no fuera posible el cristiano venir bajo el poder y la influencia del enemigo, ¿por qué Pablo te está advirtiendo que no te dejes engañar por el diablo? Cuando uno se deja engañar por el diablo hasta el punto de apostatar, eso significa de abandonar y negar tu fe. Usted ha venido bajo una influencia demoníaca. Si eso sucede. Otro verso, Santiago 4, verso 7. El tiempo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok, ¿qué sucede si el cristiano no se somete a Dios y no resiste al diablo? En vez de huir, él puede entrar. Esa es lo que la idea de lo. Y si tú no quieres usar la palabra entrar, tú puedes venir bajo su influencia, bajo el poder del enemigo. ¿Ok? El hecho es, ¿por qué te está advirtiendo Dios de esto si es automático que si tú eres cristiano, lavado en la sangre, bajo la cruz, que ya automáticamente tú tienes toda protección y el diablo no te puede tocar? ¿Ok? ¿Por qué entonces los versos de advertencia? Mira otro, y con esto, ok, oh my goodness. All right. Efesios 10, Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, mi pregunta para todos es: ¿por qué la Biblia nos da la advertencia de que tenemos que estar fuerte en el Señor, de que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, que tenemos que resistir el diablo y que para estar firme en el día malo? ¿Cuál es el día malo? ¿Cuál es el día las estrategias que tenemos que estar en contra con la armadura de Dios? Son las acechanzas del enemigo, estos principados, estas potestades. Si nosotros no estamos fortalecidos en Dios, si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, entonces nos hacemos presa fácil para que el enemigo pueda entonces atacar y oprimir nuestra vida. Okay. El último punto en favor de la idea es la comunión con los demonios. Esto es en 1 Corintios 10, 14 a 22. No puedo leer todo aquí, pero el hecho es que en ese pasaje habla donde Pablo le está diciendo a los corintios: no se sientan a comer en la mesa de donde se está comiendo comida en los templos, porque cuando tú haces eso en los templos paganos con esos ídolos,
tú estás participando de la comida de demonios. Eso es la comida de demonios. Así como si alguien entra en la iglesia y participa en la Santa Cena, ellos están teniendo comunión con Cristo. De la misma forma, si tú vas a un lugar donde están adorando ídolos y la comida es de esos rituales y tú participas ahí, si yo tuviera más tiempo le explico el contexto, pero el hecho es, si tú haces eso, tú vas a tener comunión con demonios. Eso es, y tener comunión con ellos. La palabra comunión en griego es koinonía, es compartir algo íntimo. Es algo donde ellos pueden también estar. Concluyo con esto. All right, ya yo estoy concluyendo. Era necesario mirar a todos estos argumentos para poder establecer por lo menos la posibilidad de que un cristiano, personas en nuestras congregaciones o aún nosotros mismos podemos abrirle la puerta al enemigo para que entre e influencie nuestras vidas. Claro, esto no significa que debemos vivir en temor al enemigo, ni tampoco que no debemos disciplinarnos y crucificar nuestra carne. Pero como dijo Derek Prince en su libro They Shall Expel Demons, o en español, echarán fuera demonios, él dijo: no podemos echar fuera la carne ni tampoco crucificar un demonio. Debemos saber cómo hacer ambas cosas: crucificar la carne y echar fuera demonios. Y por lo tanto, en la próxima conferencia veremos ejemplos bíblicos de cómo hacer esto. Amén. Vamos a estar de pies. Yo sé que esta conferencia fue fuerte, pero tiene que ser el fundamento, porque si uno está cerrado a la idea de que Satanás puede hacer esto en nuestra vida, ¿por qué uno va a querer saber cómo protegerte y pararte firme y cómo echar fuera a los demonios? Pero saber esto nos va a ayudar, pero vamos a ver cómo poder atacar esto y también la victoria que sí tenemos y podemos caminar, ¿ok? Los que se quedan hasta el final van a salir en una nota positiva. All right. Ok, Señor.